¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Y ojo al programa que tenemos hoy en este sentido. Siempre vamos a defender la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y siempre también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Búsqueda de la felicidad, por ejemplo, para cuando vaya llegando el momento de retirarnos y que no tengamos que depender de una pensión pública. ¿Cuántas veces me habrán escuchado ustedes hablar de que hay que estar fuera de ese carril, llámenlo ustedes sistema, llámenlo como quieran, según el cual, pues hay que estar trabajando, pagando impuestos y cotizaciones sociales todos los años de nuestra vida, incluso ahora los autónomos, que antes podían decidir si contribuían por la máxima o por la mínima, sabiendo que eso repercutiría en lo que cobrarían de pensión una vez se quisieran jubilar. Pues si ustedes quieren seguir por ese carril o no quieren seguir por ese carril. Vamos a ver cómo está la situación en España y cómo lo podemos mejorar. Vamos a hablar de eso y de todas las noticias económicas que hoy tenemos en cartera. Y les decía que hoy vamos a analizar la imagen que tenemos en España, la foto fija que tenemos en España en lo que a inversión y ahorro se refiere. Tenemos muchas noticias económicas que nos van a influir y que van a influir precisamente en la evolución de nuestros ahorros. Estamos viendo con mucha preocupación la evolución, por ejemplo, de divisas como el euro y el dólar. Estamos viendo con mucha preocupación la evolución de la deuda de países desarrollados, tan desarrollados como Estados Unidos y muchos otros de nuestro entorno, europeos, incluido España, que aunque el presidente del gobierno se empeñe en decir que es él lo que está haciendo es reducir sistemáticamente la deuda, en realidad, como reconocía aquí Juan Bravo en el día de ayer en la entrevista que le hicimos, en realidad lo que está haciendo es metiéndonos cada vez más deuda debajo de la alfombra. Nada más y nada menos que desde que gobierna cerca de $500 billion de euros, lo que nos lleva metido de deuda pública el señor Sánchez durante su gobierno. Y eso que no hace otra cosa que cosechar récords tras récords de recaudación. Traducido, récords tras récords de meternos la mano en el bolsillo a empresas y a trabajadores por doble vía, porque lo que está haciendo es subiendo las cotizaciones sociales como si no hubiera un mañana, siendo incapaz con esas subidas de cotizaciones de cubrir los costes necesarios para pagar unas pensiones que no hacen más que subir mientras los salarios siguen estancados. Es que esta es la situación, este es el carril, este es el sistema en el que nos movemos. Y para poder salir de este sistema un poco, para poder tener algo de libertad propia, para poder no depender del Estado para casi cualquier cosa que tengamos, para no tener que fiar todo a la pensión pública al día de mañana, hay que hacer que el dinero que tenemos se mueva, que el dinero que ganamos con tanto esfuerzo y sudor de nuestra frente pueda empezar a trabajar para nosotros. Nosotros trabajamos, conseguimos rentas y con esas rentas tenemos que ahorrar y conseguir que esos ahorros empiecen a trabajar para nosotros y a poder generarnos un patrimonio sostenido en el tiempo a largo plazo para que en el momento en el que nos jubilemos podamos mantener al menos nuestro poder adquisitivo y que la inflación no se haya comido absolutamente todo. Hay que aprender, por ejemplo, a invertir. En esto nos ocupamos y mucho en el programa Tu Dinero Nunca Duerme, pero hoy quiero que sea un capítulo especial de Con Ánimo de Lucro, precisamente sobre este asunto. Son multitud los informes a los que ustedes pueden acudir para darse cuenta del problema tan importante que tenemos en España en lo que a cultura financiera se refiere. Voy a darle algunos datos que hemos recogido para el programa de hoy relativos a esa cultura financiera. Por ejemplo, tenemos que contar que un 27% de los españoles, según un reciente estudio de Funcas, admite no tener conocimientos suficientes para poder gestionar su dinero. El concepto de interés compuesto, un concepto necesario, extraordinario y hay que decir que virtuoso para poder construir un patrimonio a largo plazo en los mercados financieros, solo es conocido
dicen que lo conocen un 40% de los españoles. Es decir, hay un 60% que ni siquiera les suena. De ese 40% que sean capaces de calcular exactamente cómo funciona ese interés compuesto, son muy pocos, menos de la mitad de ese 40%. Un 65% de los españoles responde correctamente sobre la inflación. Esto dirán ustedes, bueno, no está mal un 65%, pero es que lo que se traduce es que un 35%, 3 de cada 10, más de 3 de cada 10 españoles, no saben qué significa el concepto de inflación. Ni siquiera saben lo más básico, que es que se traduce la inflación en subida generalizada de precios. Ya si les queremos pedir que esto lo traduzcan en realidad a que el dinero que tienen en su bolsillo cada vez vale menos, es todavía más complicado. Otra encuesta, la de Fund Society, señala que el 53% de los españoles tienen un nivel muy bajo de conocimientos financieros y según el observatorio CTLM, solo un 5% de los españoles considera que sus conocimientos financieros son suficientes para poder manejar su dinero en los mercados financieros. Son datos extraordinariamente negativos, pero son datos a los que tampoco contribuye la industria. Es decir, parece que estamos muy preocupados por cultura financiera. Tenemos a instituciones como el Banco de España o la CNMV patrocinando o impulsando, teóricamente, plataformas e iniciativas relativas a tratar de difundir la cultura financiera en España. Pero no se traducen finalmente en acciones que tengan un impacto real sobre la población. Por eso, nosotros en Es Radio, en Libertad Digital, iniciamos hace ya años, en el año 2019, el proyecto de Tu Dinero Nunca Duerme. Por eso, en Libre Mercado insistimos mucho en la necesidad de ampliar los conocimientos financieros de nuestros lectores y por eso en Con Ánimo de Lucro todos los días analizamos la situación de los mercados y tratamos de ampliar los conocimientos relativos al funcionamiento de los mercados financieros, de la renta variable y también de la renta fija. ¿Y por qué digo que la industria no contribuye? Pues porque la estructura de la industria en España, de la industria financiera, hace que lamentablemente, y según el último informe Spiva que hacen Standard & Poor's y Dow Jones, resulta que el 99% de los fondos de inversión de gestión activa en España, repito el porcentaje, el 99% no son capaces de batir a sus índices de referencia. Esto quiere decir que cobran comisiones para gestionar su dinero sin ser capaces de hacerlo mejor que un índice de referencia, como pueda ser un S&P 500, como pueda ser un MSCI World, como pueda ser un IBEX 35, cuya contratación es infinitamente más barata que la contratación de esos fondos de gestión activa que en su 99% no son capaces de batir al índice. Y lo peor de todo, que el cliente ni siquiera sabe de lo que estamos hablando. El cliente acepta lo que le dice el comercial en un momento determinado sin saber siquiera cuál es la composición de los fondos que le están ofreciendo. Estos problemas son importantes y hoy los vamos a tratar con alguien que lo conoce muy de cerca, alguien que lo ha sido prácticamente todo en Wall Street, alguien que es español, que lleva 30 años en Estados Unidos y que conoce muy bien la problemática relativa a los problemas de cultura financiera que tenemos en España y a estos problemas que también representa la industria. Solo unos pocos gestores independientes son capaces, con su buen hacer, de batir a los índices y ofrecer buenas rentabilidades a sus clientes. De todo esto vamos a hablar, por supuesto, en el día de hoy, con una entrevista que les sugiero que no se pierdan porque va a ser muy reveladora respecto a todos estos problemas que estamos hablando. Pero antes, por favor, quédense, porque vamos a repasar no solo la portada de Libre Mercado, sino por supuesto también el resto de noticias económicas del día. Y me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Portada de Libre Mercado, ¿cuáles son los principales asuntos que tenemos hoy en nuestro periódico económico? Bueno, pues quizá uno de los más llamativos es el que nos trae Miguel Puga, que ha hecho un análisis del patrimonio inmobiliario de todos los diputados, digamos, de izquierdas,
y a este respecto nos dice que entre estos 117 diputados que sumarían PSOE, Sumar y Podemos, tendrían en total más de 360 inmuebles. Estos los que van de, pues, que vienen del pueblo y demás, ¿no? Pero además, lo curioso aquí es que también nos dice quiénes son y cuál es su patrimonio concreto los 15 diputados de izquierdas que cuentan con un mayor patrimonio inmobiliario, y son todos del PSOE, curiosamente. Entre ellos, pues destacar que la primera sería Mercè Perea, luego también Joaquín Martínez y Roberto García. Y estos tienen tanto viviendas como plazas de garaje, viviendas rústicas, solares, etcétera. Tremendo. Bueno, la izquierda, luego, una de las contradicciones que cabalga es que cuando les pones estos datos encima de la mesa, se ofenden y dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Que uno no puede tener dinero? En fin. Lo que luego dicen que si hay ricos es porque hay pobres. Y quienes señalan a aquellos que acumulan, desde su perspectiva, un número ingente de propiedades inmobiliarias, ¿no? Tremendo. Más asuntos. También tenemos una noticia en la que vemos cómo el plan que ha prometido Sánchez de construcción de viviendas y de incentivar también el dinamismo en este sector, en realidad esconde una trampa. O más que una trampa, se basa en un error de concepto, que se lo ha dicho hasta el Banco de España, por cierto, esta institución que, como sabemos, él ha colonizado con el exministro Escrivá al frente. ¿Por qué? Porque lo que nos viene a decir todos los informes es que los incentivos que se quiere dar en forma de subvenciones en realidad son absorbidos por los propietarios y por tanto no ayudan a las personas que quieren acceder a la vivienda. Bueno, pues a lo que nos tiene acostumbrados este gobierno desde que llegó interviniendo el mercado de la vivienda. Es increíble que todas las medidas que toman y dicen tomar van en la misma dirección: incentivar la demanda y hacer que la oferta sea cada vez más restrictiva. Con lo cual los precios seguirán subiendo. Banco de España, tenemos al señor Escrivá y esta vez parece que dice algo sensato. Sí, como decíamos, el Banco de España no solo advierte a Sánchez de lo que ocurre o de los errores de su promesa en materia de vivienda, sino también que rebaja un poco las expectativas que tiene el Ejecutivo con respecto al crecimiento económico para los próximos años. No solo rebaja las proyecciones con respecto a las del Gobierno, sino que también añade, por ejemplo, que la tasa de ahorro continuará reduciéndose en los próximos ejercicios. También detalla que las rentas laborales continuarán creciendo, pero a menor ritmo. También incluye que se espera que los salarios crezcan, pero del mismo modo a tasas más moderadas, y que el empleo se desacelerará gradualmente en línea, dicen, con la actividad económica. Bueno, pues esos son los principales asuntos que tenemos en la portada del Libre Mercado en el día de hoy. Nos vamos ya a repasar el resto de noticias económicas del día. Y como todos los días, déjenme que hoy que vamos a hablar de inversiones, pues también hagámoslo sobre una de las inversiones favoritas de los españoles, la inversión inmobiliaria. Pero de una manera diferente a la habitual. Si usted lo que está pensando es en comprarse un piso para ponerlo en alquiler, pues sabe que tiene que tener ahorrado una entrada, tiene que hipotecarse, tiene que lidiar con los inquilinos, tiene que pagar un montón de impuestos y, por supuesto, tiene luego que ocuparse de derramas, comunidad, etcétera, 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 para cosechar, bueno, pues esa rentabilidad de en torno al 6% que ofrece el mercado del alquiler. Pero yo les digo que tienen una alternativa, y es la de invertir y capturar la rentabilidad del negocio inmobiliario, pero desde la parte de la promoción inmobiliaria. ¿Cómo? Con plataformas de crowdlending inmobiliario como Cibislend. Ustedes entran en www.cibislend.com, ahí encuentran toda la información y se dan cuenta cómo pueden invertir desde 250 euros en proyectos que ustedes pueden prácticamente ver y tocar, saber exactamente cuál es la parte o la fase de la promoción inmobiliaria que se va a financiar en ese momento. Participar de unas rentabilidades de doble dígito, de entre el 10 y el 13% anualizado, y recuperando la inversión en plazos de entre 10 y 15 meses. Y todo con garantía hipotecaria detrás. ¿Qué cómo? En www.cibislend.com. Y como siempre, con Rubén Folguera vamos a empezar a repasar el resto de noticias económicas del día, que pasan en primer lugar por el turismo, que sigue tirando del empleo. De acuerdo con los datos de afiliación turística proporcionados por Turespaña, las afiliaciones en el sector turístico español crecieron un 2,6% en agosto, superando los 2,9 millones de afiliados. La cifra de asalariados creció un 3% con respecto al año anterior, representando el 82,8% del total de trabajadores afiliados del sector. Así las cosas, el empleo turístico supuso el 13,8% del total de afiliados.
Tenemos que hablar también de ejecuciones hipotecarias que están marcando récords. En el segundo trimestre del año, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2.909, la cifra más elevada en 2 años y medio, que supera en un 19,6% la del trimestre anterior y en un 28,1% la registrada en el mismo periodo de 2024. Así lo confirman las estadísticas publicadas por el INE, que detalla asimismo cómo las ejecuciones sobre viviendas nuevas se han incrementado un 75,2% en tasa anual y un 87,6% con respecto al trimestre anterior. Cifras, desde luego, muy llamativas y de tener en cuenta. Vámonos a Estados Unidos porque Donald Trump sigue pensando en TikTok. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una nueva orden ejecutiva para retrasar 3 meses más la prohibición de la plataforma TikTok en el país después de que el secretario de Comercio norteamericano, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino alcanzaran un acuerdo en una reunión celebrada en Madrid. De este modo, la prórroga se extenderá hasta el próximo 16 de diciembre. Sumar contra Ryanair, Vueling e EasyJet. Sumar anunció este martes que presentará ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea una denuncia contra Ryanair, Vueling, EasyJet e Iberia por haber encarecido los vuelos entre Galicia y Madrid durante los incendios este pasado verano. Manuel Lago, diputado del Grupo Sumar, señalaba así ayer en el Congreso lo que llamó saqueo y estafa de las aerolíneas. Durante os incendios que arrasaron Galicia, as compañías aéreas privadas aproveitaron para facer caixa, disparando os precios a niveis abusivos. E as compañías aproveitaron unha emerxencia para encarecer os voos de Santiago ou de Vigo a Madrid nun 600%. En fin, cosas de Sumar. Vamos ahora en clave internacional a una de las informaciones que aparece hoy en todos los periódicos económicos de tirada nacional. Mario Draghi, y tenía que ser Mario Draghi, sí, el mismo Mario Draghi del whatever it takes, el mismo Mario Draghi de haremos lo que sea necesario para mantener la economía europea, el mismo Mario Draghi de los quantitative easing, el mismo Mario Draghi de las bajadas de tipos de interés extraordinarias, de ese experimento monetario, es el que ahora abronca a la Unión Europea por no hacer los deberes. Un año después de la publicación del informe Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo hizo ayer balance de la situación del viejo continente. En este sentido, aseguró que ahora Europa está en una situación más difícil, al tiempo que señalaba que el modelo de crecimiento se desvanece. En su intervención, Draghi explicó también que, ante la incapacidad de los gobiernos, la frustración está creciendo entre los ciudadanos y las empresas europeas. Nuestro modelo de crecimiento se está desvaneciendo, las vulnerabilidades están aumentando y no hay un camino claro para financiar las inversiones que necesitamos. Y nos lo han recordado dolorosamente, que la inacción amenaza no solo nuestra competitividad, sino también nuestra soberanía. Bueno, y hasta aquí el repaso de las noticias más importantes económicas del día. Y mucha atención, que ahora, después de esta pequeñísima pausa que vamos a hacer, vamos a entablar conversación con Pedro Escudero, CEO de Doma Perpetual Capital Management, un especialista en el mundo de la inversión, para analizar el problema de cultura financiera que tenemos en España. Pero esto después de esta pequeña pausa. Continuamos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos, bueno, lo prometido es deuda, con una entrevista que yo tenía muchas ganas de hacer porque él es un personaje interesantísimo. Les introduzco algo de su historia. Él es español, pero lleva algo más de 30 años en Estados Unidos. Ha sido prácticamente de todo en Wall Street. Ha conseguido y ha cosechado éxitos extraordinarios y luego inició su propio proyecto. Él es CEO de Doma Perpetual Capital Management. Se llama Pedro Escudero y le tenemos ahora mismo al teléfono. Pedro Escudero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días en Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pedro, lo primero que tengo que hacer es agradecerte el madrugón, porque es tempranito allí, ¿no? Creo que estás en Miami.
Sí, sí, bueno, yo empiezo pronto, así que no te preocupes, pero sí, son las 6:30 de la mañana aquí. Bueno, pues mira, empiezas prácticamente a la misma hora, un poquito, bueno, a la misma hora a la que yo llego ya aquí a la redacción de Libertad Digital y de Es Muy Radio, bien. solo que ya ahora mismo con unas horitas de diferencia. Pedro, vamos al grano. Empezábamos el programa de hoy con ánimo de lucro, analizando un poco algunas grandes cifras de los problemas de cultura financiera que tenemos en nuestro país. Y a mí me gustaría mucho que lo analizáramos juntos, sobre todo porque lo podemos hacer a la luz de tu experiencia de vida en Estados Unidos, donde las cifras que yo te voy a dar sobre el problema en España deben ser muy distintas a las que tenéis en Estados Unidos. Aquí aproximadamente un 27% de los españoles, según Funcas, no tienen conocimientos suficientes para gestionar su dinero, pero es que solo el 5% de los españoles, según su propio criterio, considera que pueden tener conocimientos financieros avanzados como para poder construir un patrimonio a largo plazo. Te estoy hablando de un 5%. Otro dato, según Funds Society, el 53% de los españoles tienen unos niveles muy bajos, por no decir nulos, de conocimientos financieros. Pero es que te digo más, Pedro. El 65% de los españoles responde correctamente cuando se le pregunta sobre el concepto de inflación, lo que esconde un 35% que ni siquiera sabe en qué consiste esto de la inflación. ¿Qué te sugiere a ti este nivel de datos, de números, de estudios sobre los conocimientos financieros en España? Bueno, pues yo creo que destapa un poco pues la necesidad de incrementar esa educación, ¿no? Porque la falta de educación pues se soluciona con educación. Y esa educación, pues obviamente es una educación que se tiene que llevar durante toda la vida, no es algo como cuando vas a la universidad, sales de la universidad y ya te has graduado, no, esto es algo que uno debe tener esa educación de por vida, ¿no? Para tener una vida saludable, en cierta manera, del punto de vista financiero, ¿no? Y el fomento del ahorro, la inversión responsable y el desarrollo de ese inversor es clave, ¿no? Porque obviamente uno pues quiere llegar a la jubilación pues de la mejor manera posible y obviamente pues muchas veces las jubilaciones estatales pues muchas veces no dan, ¿verdad? Para luego, y la vida a veces es muy larga, ¿no? Para algunos, ¿no? Bueno, tanto es así que en España la gran mayoría de los españoles su dinero ahorrado lo tiene en cuentas corrientes y en depósitos a la vista. Es verdad que iniciativas como las que llevamos a cabo en Es Radio y en Libertad Digital ya desde hace años, como el programa de Tu Dinero Nunca Duerme o este mismo en el que estamos hablando contigo con ánimo de lucro, llevamos años tratando de horadar esa piedra y poquito a poco conseguimos que cada vez más españoles entren, digamos, en esto de la cultura financiera y la inversión en fondos de inversión por parte de los ahorradores españoles ha crecido en los últimos años un 14% hasta rozar los 400.000 millones de euros. Pero, sin embargo, el gran problema que tenemos es que la gran mayoría, y te hablo más del 80%, de los ahorros españoles están o bien en inmuebles o bien en cuentas corrientes y depósitos a la vista. Esto, si lo comparamos con los datos que manejáis en Estados Unidos de los norteamericanos, se parecen poco, ¿verdad? Sí, aquí en Estados Unidos hay una cultura muy fuerte ya desde hace mucho tiempo sobre ese fomento del ahorro, donde la mayor parte de la riqueza de los americanos, después de la casa obviamente, porque yo soy fiel creyente de que uno tiene que ser dueño de su propia casa en lo posible, ¿no? Porque al principio cuando uno empieza la vida, ¿no? y sales de la universidad, pues no tienes el dinero suficiente, pero yo creo que esa inversión a través de la vida yo creo que se debe hacer, ¿no? Pero sí es verdad que
el entendimiento de lo que es la inflación es un impuesto en realidad escondido, ¿verdad? Y es un impuesto que te va comiendo todos los años un porcentaje de tus activos, es decir, que tu dinero que está sentado pues en liquidez, ¿no? Que dices en la cuenta corriente de eso, pues todos los años es menos, básicamente por el tema de la inflación, ¿no? Aquí en Estados Unidos la mayor parte de los americanos lo tienen en renta variable, sus fondos de pensiones aquí son privados y están en renta variable y obviamente en la renta variable correcta, ¿verdad? Porque en realidad, como sabéis y me imagino que habéis comunicado durante hace mucho tiempo, pues hay países que le han ido mejor que a otros, ¿no? Y obviamente Estados Unidos ha sido un país donde la riqueza del americano sigue subiendo, precisamente porque los activos de los americanos están invertidos en la economía americana hace ya muchos años, ¿no? Desde luego que sí. Pedro, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de tu trayectoria? Le decía yo a nuestros oyentes y a nuestros espectadores, los que nos siguen a través de YouTube, que pues, lo has hecho prácticamente todo en Wall Street. Llevas más de 30 años en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de tu trayectoria y sobre todo los proyectos que luego iniciaste, digamos, de tu puño y letra, con tu propia firma. Pues mira, yo me vine a Estados Unidos en 1996, yo jugaba al tenis, era de los españoles estos que jugaban al tenis en los años 90, y bueno, me vine porque estaba lesionado y pues a hacer, digamos, las Américas. Tenía un amigo en Estados Unidos, me invitó, vine para aquí y al final pues sí, el brazo necesitaba operaciones y bueno, conseguí con lo poco que me quedaba de brazo sacar una beca. Y con mucho estudio, mucho trabajo, pues poco a poco me fui pasando al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. Entré en Wall Street antes de que cayeran las Torres Gemelas, las vi caer, estaba ahí en el World Trade Center. Y básicamente luego me quedé en Wall Street pues casi 2 décadas, donde fue como una escuela, ¿no? Yo siempre quise abrir mi propio fondo de inversión, ¿verdad? Lo que pasa es que al contrario que en el deporte, que cuando llegas a los 30 y pico te tienes que jubilar porque el cuerpo ya no te da, en el mundo de la inversión, cuanto más mayor te haces, si sigues mejorando, si sigues aprendiendo, porque hay muchos casos donde la gente ya se cree que lo sabe todo, ¿no? Pero si sigues aprendiendo y sigues mejorando, yo creo que mejoras con la edad, ¿no? Entonces, cuando tenía ya casi 40 años, pues decidí lanzarme. Que todo esto no es fácil, ¿no? Porque uno piensa que los cambios y que estar en Wall Street, en Lehman Brothers, en Citigroup, en JP Morgan, Deutsche Bank, entonces, o sea, esto es complicadísimo. Estos son jornadas brutales donde hay máxima competición. Y bueno, pues al final conseguí lanzar mi propio fondo y esto pues ya llevamos muchos años haciéndolo, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos digamos en la élite mundial, ¿no? Porque en Estados Unidos para poder tener algo, en cierta manera, compites a unos niveles altísimos, ¿no? Una competencia que es muy fuerte, entonces para poder resaltar, para poder sobrevivir, pues obviamente tienes que tener unos resultados, digamos, excepcionales, ¿no? Bueno, pues dejemos que presumas un poco, al menos déjame o contéstame a la pregunta, para todos aquellos que quieran saber qué significa poder competir en Estados Unidos, háblanos del track record que llevas. Mira, obviamente por regulación, por temas de la SEC, yo aquí hablo como Pedro Escudero, no como Doma Perpetual, ¿no? Y no puedo hablar del track record per se, pero sí te puedo decir que obviamente es muy por arriba de los resultados del S&P 500, del mercado en general, ¿no? Que en realidad es muy difícil de conseguir, ¿no? Porque si te fijas, ¿cuál es el valor añadido de un portfolio manager, ¿no? El portfolio manager, el valor añadido único que hay es por cuánto le ganas al mercado en sí, ¿no? Y obviamente los mercados con mejores retornos históricos han sido el S&P 500, el mercado americano, y el World Equity Index, ¿no? Que digamos que es el índice de la renta variable mundial, ¿no? Y estos mercados a través del tiempo
en periodos muy largos de tiempo te suelen dar como 8 o 9%, dependiendo de qué periodo de tiempo y qué tan largo, ¿no? En los últimos años ha sido más, ¿no? Por todas estas cosas que están pasando con tecnología, pero en general, ¿sabes? Si tú tienes un manager, ¿verdad?, que no le gana a los mercados estos, que son gratis, que cualquier español puede tener acceso a estos mercados que acabo de hablar, a estos índices del World Equity Index y del S&P 500, con un ETF sencillo de muy bajo coste, o sea, de pocos puntos básicos, ¿no? En realidad, ¿qué valor añadido le estás dando, verdad? O sea, ¿cuál es tu valor añadido como portfolio manager si no le ganas al mercado per se, ¿no? Esa es un poco la visión americana, ¿no? Entonces, aquí en Estados Unidos, si no tienes resultados muy por arriba de eso, pues en realidad ni te miran básicamente los inversores, ¿no? Y después de tantos años en Estados Unidos, después de cosechar el éxito que estás cosechando, que no es un éxito casual, ¿no? Es un éxito que requiere talento, competitividad y desde luego muchísimo trabajo. Me consta que inviertes por fundamentales, que estudias muy en profundidad cada una de las compañías que incorporas a tu portfolio, y en definitiva, bueno, pues que es un trabajo enorme el que hay detrás. Pero a la luz de toda esta experiencia, si miras al mercado español, ¿cómo lo ves, ¿no? Un expatriado que vive en Miami, que ha desarrollado una carrera como la que tienes, cuando vienes aquí a España y ves la industria y ves estos datos que estábamos dando, ¿qué sensaciones te recorren el cuerpo? Bueno, pues un poco casi lo que como empezamos la charla esta, ¿no? Es en sí un mercado en renta variable, pues de baja educación financiera, ¿no? Y esa baja educación financiera no está solamente en el inversor de retail o el español de a pie, sino que también está en el portfolio management. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente si esas personas fueran buenas, pues tendrían retornos arriba de los mercados que acabamos de hablar, del S&P 500 y del World Equity Index, en periodos largos de tiempo, porque obviamente en periodo de un par de años pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero normalmente los mercados de renta variable se miden en periodos de más de 5 años, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene ya un track record de 8, 9, 10 años, pues ahí ya puedes ver si el portfolio manager es bueno o no, ¿no? En Europa lo que veo en general, y no solo en España, sino en Europa en general, en la parte del cono sur, ves un poco que un problema de small caps, ¿no? Donde los portfolios tienen demasiadas empresas pequeñitas y falta de liquidez en esos portfolios, ¿verdad? También tienes un poco de que hay un marketing perverso, porque como ven que el inversor no entiende, ¿verdad? Pues entonces se enfocan en el engaño para mostrar datos que favorecen la suscripción, ¿no? Y esto en realidad es algo que a largo plazo no es sostenible, porque a largo plazo, si tú te fijas, tener un negocio a largo plazo tiene que ser un win-win, es decir, tiene que ser una transacción donde los dos lados ganan, ¿no? Y hoy en día el lado que gana es el del portfolio manager. ¿Por qué? Porque cobra fees y no da ese retorno que tiene que dar, ¿no? Y bueno, pues se ve muy claro cuando aparece ese marketing mostrando desde el punto más bajo cuál ha sido el retorno, ¿no? Porque obviamente no explican al consumidor o a ese inversor de retail de que antes han caído 50% y cuando caes 50% pues necesitas 100% para llegar a cero. Entonces al final solo le cuentan la subida del 100, pero no le cuentan la caída del 50, ¿verdad? Entonces al final es un marketing perverso donde quieren engañar a ese inversor, ¿no? Otra manera de hacer lo que he visto es sacando nuevas clases de un mismo fondo, ¿no? Con periodos más tarde para ocultar el histórico en sí. Pero yo creo que un poco el tema más importante es lo que tú decías antes, el capital, todos esos assets o esos activos están en las cuentas a disponer. La inflación les está pegando muy fuerte negativamente a ese consumidor
y casi todos los assets están en la banca, ¿verdad? Que eso es un poco diferente a cómo está en Estados Unidos, ¿no? Donde los assets están realmente en los managers invertidos en renta variable y en el S&P 500, ¿no? Déjame que te dé otro dato adicional. Bueno, creo que este dato ya lo conoces de sobras. Te voy a hablar de los índices SPIVA, los estudios del S&P de Standard & Poor's, que habla de que en el caso de España el 99% de los fondos especializados en bolsa española lo hicieron peor que su índice de referencia en el último año. Esto también habla de que la industria debería haber hecho los deberes, ¿no? Sí, o sea, bueno, hay que decir las cosas claras, ¿no? O sea, en realidad, cuando estás fuera de España, esa estadística cambia un poco dependiendo de cada país. En Estados Unidos es un poquito mejor, pero o sea, la clave yo creo es encontrar esos managers o esos inversores, ¿verdad? Que están dentro de ese 5%, a lo mejor los que están dentro del 1%, del 0,5% de los mejores retornos mundiales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el dato más importante... No, perdona, Pedro, sigue. No, decía que el dato yo creo que más importante en la educación financiera es entender el interés compuesto, el poder que tiene ese interés compuesto a través de periodos muy largos de tiempo. Y te doy un ejemplo, por ejemplo. Mira, yo creo que cualquier familia española, a través del tiempo, entre la familia conjunta, o sea, yo creo que el español puede ahorrar 100.000 euros a través del tiempo, una familia normal española, yo creo que sí, ¿sabes? O sea, entre el padre, la madre, algún hermano, tal, al final sacan 100.000 como pueden a través del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si dices, oye, si inviertes 100.000 euros, ¿no?, en periodos largos de tiempo, para darte una idea, nada más si hubieran estado invertidos en el mercado americano, ¿no?, en el S&P 500, en 10 años se hubieran convertido en 326.000, en 15 años en 594.000, en 20 años en 718.000 y en 30 años en 1,9 millones de euros, ¿verdad? Ahora, claro, esos son retornos de los mercados, básicamente, que tiene acceso todo español de a pie, básicamente. Ahora, si encuentras a un portfolio manager y dices, oye, un portfolio manager superior a eso que te consiga unos retornos, por decirte algo, para que veas la diferencia del compounding, ¿vale? De 15% retorno, que no es fácil encontrar ese 15%, tienes que buscarlo, tienes que ver quién es ese manager que tiene ese track record y ver si puede seguir acumulando a ese 15%. Pero 15% a 30 años, 100.000 euros, te produce 6,6 millones de euros, ¿verdad? Es muy diferente a lo que habíamos hablado antes de 1,9, que era el mercado del S&P 500 en periodos de 30 años, ¿verdad? Entonces, ese diferencial del compuesto es tremendo, ¿no?, cuando lo aplicas en periodos muy largos de tiempo. Y bueno, ya si pones 40 años, 100.000 euros al 15%, pues te da 26 millones de euros. Le cambias la vida a todos los nietos si consigues tener ese tipo de inversión a muy largo plazo, ¿no? Entonces yo, como recomendación, pues diría, oye, intentar buscar a esos portfolio managers que tienen resultados a ese nivel. Si no los encuentras, pues lo mejor es el World Equity Index, ¿verdad?, el índice que es gratis, sí, que por lo menos sabes que a largo plazo ha producido 8 o 9%, una cosa así, depende de qué periodo de tiempo, ¿no? Y luego la otra recomendación es, no lo saques el dinero de renta variable, déjalo para siempre si puedes, básicamente, y para que se pase del padre al hijo, del hijo al otro hijo, al nieto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque por el otro lado te está comiendo la inflación constantemente. El coste de vida sube, entonces eso es clave. Luego también diría, el español tiene mucho incentivo de comprar demasiada inmobiliaria. Y la inmobiliaria, obviamente, cuando empiezas a comprar 2, 3, 4 pisos, etcétera, a no ser que estés en Madrid, donde hay liquidez, pues tienes el problema de liquidez y luego tienes el problema de que no siempre sube, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa ahora con el tema oficinas y los edificios de oficinas, ¿verdad?, donde están perdiendo su valor por todo el mundo, porque la gente ya pues quiere trabajar desde casa, ¿verdad? Y tiene pues todos los medios habidos a por haber con las llamadas de vídeo, etcétera, ¿no? Entonces,
No toda la inmobiliaria sube en todos los momentos. Ahora sí soy fiel creyente de que uno tiene que ser dueño de su propia casa. Sí, bueno, y forma parte de la construcción de un patrimonio. Pero aquí hablando un poco de lo que decías, ¿no? De mantenerlo a lo largo del tiempo, hay otro aspecto que yo creo que también tiene mucho que ver, ya no con la diversificación en lo que a productos se refiere, que eso, bueno, pues dependiendo del el portfolio manager que quieras elegir, pues tendrás mayor diversificación o mayor concentración, pero sí que es importante diversificar en tiempo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la inversión recurrente, es decir, con la disciplina de todos los meses ir ahorrando, ir invirtiendo para poder coger todos los momentos de mercado, ¿no? Por supuesto, yo creo que al final y al cabo, mira, los fondos de pensiones americanos, la mayor parte son privados, ¿no? Hay uno que se conoce por todo el mundo que le llaman el 401k, ¿verdad? El 401k, ¿verdad? Ese en realidad te lo sacan de la nómina, ¿verdad? Y tú decides cuánto poner todos los meses, ¿verdad? Entonces, al final y al cabo, yo creo que un poco se debería crear esta cultura de decir, oye, la parte privada es clave, ¿sabes? Porque a mí lo que me preocupa mucho es la deuda de los gobiernos en general, ¿no? No solo, a ver, España tiene deuda, pero bueno, tiene una posición en Europa que es clave en la parte sur, con un sol espléndido, ¿sabes? Y siempre va a tener un turismo y siempre va a tener una ventaja competitiva inmensas España, ¿no? Pero en general la Europa del sur tiene mucha deuda, ¿verdad? Igual que Estados Unidos, hay demasiada deuda. Entonces uno dice, oye, ¿me van a dar mi pensión estatal el día de mañana o cómo va a ser esto? Entonces yo creo que al final la clave es uno no depender de nadie, es decir, crearte tu propia independencia financiera. Para crear tu propia independencia financiera, uno tiene que educarse durante toda la vida. Y todas las cosas que estáis haciendo ahí, con toda la educación que dais a vuestros oyentes, pues creo que, bueno, eso sí es una relación de win-win. Es decir, ellos ganan, sí, vosotros tenéis oyentes y podéis mantener el programa de radio y todo esto y todo lo que tú quieras, pero tú ganas y ellos ganan. Eso sí es una relación a largo plazo, una buena relación, donde todo el mundo gana, ¿verdad? Y esas son las claves del éxito. La clave del éxito, yo creo que en este tema es seguir fomentando esa educación financiera, pase lo que pase, y seguir fomentando una inversión responsable, ¿verdad? Y dentro de la inversión responsable, los dos lados, tanto el portfolio manager como el inversor, ¿verdad?, tienen que llegar a esa relación de win-win, ¿verdad?, donde los dos lados ganan, ¿verdad? No, desde luego, vamos, tanto es así que cuando uno entra en este mundo, cuando uno empieza a darse cuenta de que esto de la inversión no es algo reservado para 4 bolsillos privilegiados, sino que está ahí para ayudar a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, que cualquier persona del nivel de renta que sea puede empezar a ahorrar, aunque sea poquito al principio, y ese ahorro lo puede poner a trabajar. Cuando tanta gente descubre este mundo y ve que lo puede utilizar para sí mismo, que ve que puede cambiar su vida a futuro, la suya y la de sus familias, la verdad que la reacción siempre es muy agradecida, Pedro, porque lo que nos dicen a nosotros, los oyentes del programa, también los alumnos de los cursos que tenemos de inversión, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, me habéis cambiado la vida. Con esto voy a poder garantizar, digamos, mi futuro y el de mi familia, ¿no? Es que yo creo que dentro de una vida saludable, ¿verdad?, pues obviamente uno tiene que tener unas relaciones humanas saludables, uno tiene que tener, digamos, una dieta saludable, ¿verdad? Sí. Uno tiene que tener una vida profesional saludable y tiene que vivir en un lugar pues donde se siente de una manera, te levantas por la mañana y dices, pues tienes cosas básicas, ¿no? El agua potable, las cosas básicas para poder vivir una vida saludable, pero la gente se olvida de esa parte financiera para poder tener una vida saludable desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Hay que saber
lo que son temas básicos, cuál es el interés compuesto, qué es la inflación, cómo funcionan las hipotecas, es decir, qué significa tener más deuda que activos, cosas básicas, ¿verdad? Que bueno, yo creo que vuestros oyentes en realidad pues tienen esas ventajas estando en este programa y con vuestros cursos de educación, etcétera. O sea, estáis haciendo un gran bien por la sociedad española y os felicito, ¿no? Bueno, y felicidades a ti también, no solo por la carrera que llevas, sino también por querer acercar pues a oyentes de programas como este, a oyentes de programas como Tu Dinero Nunca Duerme, o a los lectores de Libertad Digital y de otros medios en los que has estado participando, porque siempre se agradece que los profesionales del sector, como es tu caso, queráis compartir vuestra experiencia y queráis acercar precisamente las virtudes de una buena inversión que está al alcance de todo el mundo y que no es necesario ser aquí el tío más listo de la clase, ni el tener el algoritmo perfecto, ni el haber conseguido una fórmula matemática extraordinaria para poder ganar dinero en bolsa, para poder construir un patrimonio a largo plazo, sino que la cosa es más sencilla, solamente hay que buscar buenos gestores y bueno, pues aprovechar esos rendimientos de la renta variable, que al final tiene una analogía muy bonita, a mí siempre me gusta mucho, yo no sé si tú la compartes, Pedro, que es que si tú confías en que el mundo va a ir cada vez mejor, en el que vamos a vivir cada vez mejor, en el que según van pasando los años, según va pasando el tiempo, el ser humano va progresando, va avanzando, va generando cada vez más riqueza, esto va a redundar en el que los mercados financieros te van a ir dando ese rendimiento. Y si encima eliges gestores que son capaces de optimizar esos flujos, pues vas a obtener una riqueza todavía mayor de la que da el mercado, conseguir ese alfa, ¿no? Por supuesto, y luego hay que acordarse que bueno, las ventajas competitivas que hay hoy en día, pues no las había en los años cuando yo crecí en España y era un chaval y tal, pues claro, no había internet. Entonces, ¿cómo ibas a aprender todas estas cosas? Y la única manera era, en la escuela no te las enseñaban, ¿verdad? Y luego, sí, pues, ¿qué teníamos? Teníamos la enciclopedia que todos los españoles teníamos en casa, ¿no? Que nos habían vendido a alguien que iba caminando la Larousse, sí. La Larousse esa, ¿verdad? Entonces no había la capacidad de educarse casi gratis como hay hoy en día, porque la parte de poder escuchar estos programas y luego te metes en internet, en vuestros cursos, pues todo sí, lo que ponéis en vuestra página web, etcétera, y luego digamos lo asequible que ponéis esa educación también, porque en todos, o sea, en España con poco dinero se puede tener acceso a todos estos cursos de educación financiera que son clave, ¿no? Entonces yo soy un fiel creyente que la educación nunca se debe de parar. Es decir, voy a llevarlo a un extremo. ¿Cuál es el objetivo del cuerpo humano? Del cuerpo, pues en sí es llevar la cabeza. Y la cabeza es el músculo que nunca consigues tenerlo en el máximo rendimiento, todo porque tiene una capacidad, eso casi inmensa, ¿no? Y sigue funcionando a través de la vida y puedes estar en unos momentos intelectuales increíbles cuando tienes 60 y 70 años. Es decir, la educación tiene que seguir, ¿verdad? Y esa educación financiera es clave para llevar una vida saludable. Y parte de la vida saludable es saber que financieramente tú y tu familia estáis bien cuidados, ¿verdad? Y eso depende, pues, de uno mismo, ¿verdad? De esa responsabilidad individual de educarse. Pedro Escudero, no puedo imaginar mejor broche a esta entrevista que esta reflexión que nos has dejado. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por atender a Con Ánimo de Lucro y espero que podamos volver a hablar muy pronto. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Muchísimas gracias, encantado. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias, tiempo de abrir página de mercados.
Y abrimos página de mercados, como siempre, echando un vistazo a la foto fija que nos ofrecen las aplicaciones en tiempo real de la bolsa española. En este momento tenemos que decir que en nuestro selectivo, el IBEX 35, se está notando un ligero 0,19%, suficiente para mantener los 15.191 puntos, aunque hasta hace poco estábamos en 15.000, por encima de los 15.200. ¿Cuáles son los activos, los valores que más están subiendo ahora mismo? Inditex, un 1,61%, encabeza la subida, seguido de IAG con un 1,44% y Acciona Energía con una subida del 1,46%. Los que más bajan ahora mismo, Solar Energía un 2,3%, ArcelorMittal un 1,6% y Banco Sabadell un 1,69%. Estos son los valores que tenemos ahora mismo en nuestro selectivo, el IBEX 35, pero es momento de buscar el análisis y lo hacemos en esta ocasión con nuestra analista de cabecera en el día de hoy, Verónica Ayera, responsable de desarrollo de negocio de Silver Alfa. Verónica, enhorabuena por tu nuevo puesto de trabajo, por esas grandes responsabilidades que ahora recaen sobre ti en Silver Alfa, y gracias también por seguir atendiendo la llamada de Libre Mercado, con ánimo de lucro, por supuesto. Muchas gracias a vosotros, Luis Fer. Yo, como siempre, encantada. Bueno, un placer, como siempre, poder contar con tu análisis. Lo primero que tenemos que hablar es de la Reserva Federal. Estamos leyendo titulares de que parece que están todos los analistas pendientes de la decisión que vaya a tomar hoy la Reserva Federal, aunque yo creo que está descontada, ¿no?, una pequeña rebaja de tipos de interés. Sí, así es. Esta semana, en general, todo el ruido de bancos centrales pues está muy a la orden del día, porque no es solo la Reserva Federal, también tenemos al Banco de Inglaterra, el de Canadá, pero bueno, es cierto que el que copa todos los titulares es, como bien has dicho, la reunión de hoy de la Reserva Federal, que parece efectivamente que está más que descontado una reducción de 25 puntos básicos hasta, bueno, situar los tipos en el 4 y 4,25, ¿no? Pero, a ver, creo que ya las decisiones ya no son tan binarias o tan polarizadas como podemos venir estando acostumbrados los últimos años, ¿no?, donde las respuestas por parte de los bancos centrales eran más blanco-negro, de subir, bajar. Ahora mismo la situación tiene muchos más matices y no es tan lineal, ¿no? ¿Cuál es la foto que nos encontramos? Pues la inflación es cierto que ya no está disparada, pero tampoco está controlada totalmente. Se está moviendo en niveles que no podemos denominar que sean de emergencia, pero sí que están por encima del objetivo de los bancos centrales del 2%. Esto en el caso de Estados Unidos, aunque es extrapolable a otras geografías, pero hablando de Estados Unidos, el crecimiento se está moderando, pero no lo suficiente como para justificar recortes muy agresivos o muy rápidos, y el mercado laboral sigue relativamente fuerte, pero es verdad que cada vez pues vemos que está dando más señales de agotamiento, de enfriamiento, ¿no? Y bueno, pues esto al final lo que hace es que los mensajes por ahora de Powell pues están siendo cautos a la hora de comprometer nuevos recortes, pues fundamentalmente para evitar sorpresas inflacionistas, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, vemos que el mercado no solo descuenta la bajada de tipos de hoy, sino que ahora actualmente se descuentan también recortes tanto en octubre como en diciembre. Entonces habrá que estar muy atentos a la posterior rueda de prensa y los mensajes que den, por supuesto, en el diagrama de puntos y estas perspectivas de recorte de tipos, donde pues efectivamente si no se cumple, si no se acoplan a estas expectativas de mercado, podríamos ver ciertos recortes. Pero bueno, no solo eso, sino también las perspectivas de crecimiento, de inflación y de empleo que se publiquen. Pero vamos, en este entorno de tipos, o sea, en este entorno de incertidumbre, bueno, pues habrá que ser cautos y mantener inversiones, bueno, pues en empresas que puedan sortear cualquier escenario. No dejarnos llevar por, en cualquier caso, el miedo, o dejarnos llevar por impulsos en estos momentos. Como dices tú, mantener la cautela. Otro asunto del que te quería preguntar, Verónica, y que está a la orden del día en los temas financieros, es esta moda por la defensa. No sé cómo lo analizas tú, no sé si ves a valores como Indra demasiado al alza, si esta tendencia se nos ha pasado ya el arroz o todavía podemos capturar rentabilidades.
Pues sí miramos mucho el sector defensa, porque, a ver, es cierto que no es un ciclo coyuntural, por mucho que, lógicamente, los titulares acompañen y el timing es positivo. Y hemos visto todo el boom en las acciones relacionadas con la defensa que ha habido a los dos lados del Atlántico, pero especialmente en Europa. Pero sí que consideramos que, bueno, que se trata de un cambio estructural. Entonces, aquí, bueno, como en todos los sectores, ¿no? Hay que tener claro que es un sector que no está exento de volatilidad, porque bueno, pues depende mucho de presupuestos públicos, de cambios regulatorios, pero sí que bueno, identificamos en este sentido un driver a más largo plazo que es una. Y entonces, bueno, empresas como Indra que comentas, sí es cierto que es un buen ejemplo de que no es una empresa que no solo se dedica a lo que es defensa clásica, por así decirlo, Sí, que tiene la parte también, de tecnología, ¿no? Y de ingeniería. claro, o sea, el tener este mix de defensa o sea, combinar, digamos, los vientos a favor del gasto militar con una tendencia a la digitalización, pues sí que creo, que hace una tesis de inversión interesante. De hecho, por ejemplo, desde Silver Alpha, pues una de las principales posiciones de nuestro fondo Vision Equities es Rheinmetall, la cual, bueno, forma parte desde hace bastante tiempo, antes de el recorrido alcista, que es vertiginoso, ¿no? Si ves la cotización que tiene actualmente, pero forma parte de las carteras desde mucho tiempo antes. Bueno, pues al final identificando como que es una respuesta clara al real europeo, es un proveedor crítico para la seguridad europea y bueno, es un líder dentro de su sector, que al final, bueno, buscamos mucho el encontrar este tipo de compañías con ventajas competitivas y un papel estratégico en cada sector que digamos que sea que le dote casi de oligopolio, ¿no? Y sí que, bueno, pues es uno de los motivos por los que mantenemos la posición y sigue habiendo oportunidades en el sector, que siempre, bueno, pues hay que mirar estas ventajas competitivas y que realmente, bueno, pues esas valoraciones justifiquen los vientos de cola, justifiquen las valoraciones que podamos encontrar. ¿Cómo estáis observando el mercado de divisas? Verónica, estamos viendo un dólar que está sufriendo, un euro cada vez más fuerte y esto resta competitividad precisamente a los activos europeos a la hora de colocarlos en los mercados internacionales y más después del el seísmo que supuso para esto los aranceles de Donald Trump, pero lo cierto es que estas diferencias son cada vez mayores. ¿Cómo están afectando al mercado? Pues efectivamente, Luis Fer, es algo que se está monitorizando este 2025 muy de cerca, ¿no? Porque al final creo que la situación del eurodólar está manifestando dos cosas. Primero, el riesgo que está acompañando, digamos, todo el ruido que está acompañando al dólar, de mantenerse o no como activo refugio en momentos de incertidumbre, que estamos viendo que este año no lo está cumpliendo. Y yo creo que una de las variables más importantes es lo que tú has comentado, ¿no? El hecho de que el inversor europeo se está dando cuenta o está siendo más consciente que nunca de que la divisa puede comerse gran parte de sus retornos. Entonces, bueno, en los últimos años hemos visto cómo las divisas es un activo que está experimentando más volatilidad de la que históricamente hemos podido estar viendo o experimentando. Entonces, bueno, eso es un factor a tener en cuenta, pero sin que sea el foco de nuestra inversión. Al final es muy difícil anticiparse al umbral donde va a estar cotizando cualquier tipo de cambio. Nosotros, en concreto, desde Silver Alpha, bueno, pues no cubrimos, de hecho, de manera sistemática la divisa porque, bueno, como nuestra inversión es a largo plazo, pues creemos que los fundamentales de las compañías pesan muchísimo más que todo el ruido cambiario que pueda ser, que sí que puede pesar más a corto plazo, que esta cobertura pues al final es más un coste que un beneficio. Y bueno, al final, sobre todo, que lo importante es que las empresas en las que invertimos pues tenemos la certeza de que tienen esa capacidad de crecer y de generar caja, independientemente, bueno, de que el euro esté a 1,05 o a 1,20. Y de generar alfa, ¿no? Bueno, por supuesto. En este caso es lo que importa. Verónica Llera, muchas gracias por estar con nosotros un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y como cada día llegamos a la recta final del programa de hoy y lo hacemos en un día en el que nos hemos dedicado mucho a hablar de inversiones, mucho a hablar de cultura financiera, mucho a hablar de la situación en España, precisamente del ahorro de los españoles. Bueno, pues lo vamos a hacer con este consultorio de inversiones que mantenemos con Santa Lucía Asset Management todas las semanas. Nuestro gran experto, nuestro gran especialista, nuestro hombre de confianza es Aitor Sánchez y ya nos escucha. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, al menos. Encantado de escucharos, como siempre. Un placer tenerte aquí como todos los días y quería preguntarte en el día de hoy, fíjate que hay una preocupación en el mercado muy importante por uno de los productos favoritos de los inversores españoles. No en vano el inversor español medio, Aitor, tú lo sabes perfectamente, cuando hay que perfilarle, me atrevería a decir que 9 o más de 9 de cada 10 se confiesan pues aversos al riesgo, conservadores y muy tendentes a la inversión en renta fija. Pero claro, si nos vamos fijando en la evolución que estamos observando en, por ejemplo, la renta fija soberana de los países que hasta la fecha han estado sirviendo como, digamos, anclaje de aquello que llamamos activo libre de riesgo, pues el bono a 10 años americano, el bono a 30 años americano, el bono a 10 años alemán. Este tipo de bonos están subiendo sus intereses, lo están haciendo tensionando mucho el mercado y esto lo que ha provocado es que en más de una cartera con mucha posición en renta fija veamos o nos refleje en este momento caídas. De hecho, más de un analista, Aitor, sabes que está diciendo que probablemente pueda ser uno de los peores años de los que se recuerda en renta fija. Pero en cambio, creo que vosotros podéis presumir de que vuestra tendencia es otra, ¿no? Bueno, efectivamente. Yo creo que, como bien dices, 9 de cada 10 por lo menos se consideran ultra conservadores, ¿no? Es más, lo que solemos ver en el día a día es que te preguntan por muy cortos plazos. Siempre tenemos esa mentalidad de buscar el corto plazo para amarrar, por así decirlo, lo que ya sabemos que tenemos y luego ver qué pasa, ¿no? Pues en este sentido, efectivamente, a medida que vamos renovando con estas bajadas de tipos que ha habido y lo que se atisba por delante, pues empezamos a ver ya un panorama un poco peor que el que teníamos antes, desde luego. Yo no diría tan malo como lo estamos pintando, porque realmente hay que recordar que tenemos un 2022 aquí a la vuelta de la esquina que fue horrible en ese sentido. Sí, no, ese se llevó la palma. Claro, vimos caídas en renta fija, corrígeme si me equivoco, hasta el 20%. Doble dígito. Sí. Hablamos de dobles dígitos, cosas que no se había visto. Entonces, pues la situación era diametralmente opuesta, ¿no? Veníamos de un escenario muy largo con tipos en negativo incluso, ¿vale? Y de repente en menos de un año pasamos a casi un 5%, ¿no? Entonces sería la situación contraria. Pero bueno, el panorama ahora es diferente, ¿no? O sea, hemos visto que el Banco Central Europeo, digamos, ya consolida su política monetaria, ¿no? ¿Vale? Nos hemos estabilizado, hemos bajado 200 puntos básicos de manera prácticamente continuada, ¿no? Y ya hemos cerrado, digamos, ahora hay una situación un poquito más aburrida, podríamos incluso decir, ¿no? Donde ya sabemos que estamos en ese 2% y donde lo único que se podría descontarse en caso es una bajada adicional, ¿no? Al 1,75, no sabemos si para este año o más, quizás para el que viene. Pero en cualquier caso estabilizado. Y bueno, y por el contrario tenemos la Reserva Federal, que ha sido más cautelosa y bueno, y lo que vemos ahí es que mantiene una actitud un poquito de esperar a ver qué va pasando, ¿no? A pesar de las presiones que le está metiendo Trump. Y bueno, y ese es el escenario un poquito que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, oye, pues nosotros seguimos positivos en nuestra renta fija euro, ¿no? Con un poquito sobreponderación en duración, ¿vale? Y bueno, pues algún movimiento táctico estamos haciendo ya en torno a la curva americana, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, yo, año malo, te diría que no es un año malo. O sea, si coges nuestras principales posiciones, nuestros fondos, digamos, que más éxito tienen, más conocidos, por así decirlo, fondos estrellas son a corto plazo, es el Santa Lucía Renta Fija a corto plazo, que ya ha acumulado un 2,16, a lo que, digamos, a cierre de agosto, que no está nada mal, y el Renta Fija ya ha acumulado un 2,43, que tampoco pensamos que estará mal para el escenario que tenemos ahora mismo, ¿no? Batiendo a su benchmark, batiendo inflación, con lo cual son datos buenos, ¿no? No, efectivamente. Además, ambos fondos en lo que en los últimos, digamos, las últimas catas que tenemos al menos disponibles en vuestra página web, en ambos casos baten al benchmark, al índice de referencia, al índice con el que os medís. Y digamos, ¿cuál es la composición que tenéis en vuestras carteras? ¿Cuál es, digamos, la clave del éxito que estáis cosechando en estas carteras de renta fija?
Hombre, te diría, en renta fija a corto plazo, yo creo que nos ha premiado bastante la apuesta por Italia, ¿no? Siempre hemos estado sobreponderados tanto en bancos españoles e italianos como en deuda pública directamente, principalmente italiana, porque consideramos que veíamos las características que tiene Italia, ¿no? En cuanto a prima de riesgo y lo bien que estaba gestionando sus políticas, pues merecían la pena, ¿no? Hemos estado infraponderados en Francia, porque consideramos que, bueno, y de hecho Fitch acaba de bajar, ¿no? la calidad crediticia, con lo cual nos justificaba un poco los precios. Y yo creo que por ahí viene un poquito el tiro. Hemos aprovechado para hacer caja, ¿no? Con algunas cositas que teníamos por ahí, pero sobre todo eso ha sido apostar por Italia. Yo creo que es lo que ha marcado un poquito la diferencia. ¿Os estáis cubriendo en estos bonos? ¿Tenéis bonos de cobertura o no? Sí, por supuesto. Estamos usando cover bonds porque entendemos que, de hecho, bueno, vamos, sí, la verdad es que estaba revisando ahora un poquito a ver si veo la cartera, pero vamos, sí, mantenemos la exposición, ¿vale? Tanto de periféricos como franceses y, bueno, pero sí que estamos un poquito más expuestos que antes a cover bonds. Oye, y en otros fondos de los que tenéis un poquito más exigentes, como a mí me gusta decir un poquito más rock and rolleros, como Santa Lucía Renta Fija High Yield o Santa Lucía Renta Fija Emergentes, el comportamiento no está siendo malo tampoco. No lo está siendo, pero es verdad que tampoco hay una diferencia, digamos, acervada. No vemos especial atractivo los diferenciales que hay, por así decirlo. Lo que nos está ofreciendo el high yield versus el investment grade, de momento estamos un poquito neutrales, ¿vale? Viendo a ver por dónde salen los tiros. Pero vamos, en cualquier caso sí, obviamente el comportamiento no es malo, desde luego. Vamos a Aitor, si te parece, porque claro, tú y yo estamos bastante más familiarizados con todos este tipo de productos y sabemos que a qué nos referimos cuando hablamos de fondos en bonos high yield o no sé, o fondos de bonos a muy corto plazo. Pero a mí me gustaría que, sobre todo para aquellos que nos estén escuchando y que este tipo de términos les resulten un poco ajenos, sí que me gustaría que explicáramos qué significa esto de bonos high yield o bonos de alto rendimiento, que no significa otra cosa que son bonos que con digamos un riesgo controlado ofrecen, siendo renta fija, unos intereses mayores que los bonos de llamados grados de inversión, que son los controlados por los analistas y que están auditados por las propias agencias de calificación de crédito, ¿no? Sí, al final es un bono high yield, es lo que tienes activos de una calificación crediticia un poco más baja. Si no hablamos de investment grade, sino calificaciones más bajas. Entonces, por tanto, si mi calificación crediticia es más baja, yo tendré que remunerar más la rentabilidad de ese bono si quiero que alguien me lo compre, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos. Por eso decía que los diferenciales que hay ahora no está muy ya, pero bueno, aún así, efectivamente, siempre vamos a tener algo más de rentabilidad. El high yield nuestro este año creo que iba en torno al 5%, por ahí andaba. Está muy bien. Lo que pasa que, bueno, es verdad que el inversor conservador que busca renta fija, esto, en cuando le hablas de baja calidad crediticia, pues, ya como que le suena un poquito, y hay que explicárselo mucho mejor, ¿no? Más detenidamente. Pero con 5 minutos por encima no suelen entrar ahí. Y para todos aquellos que nos estén escuchando y que digan, bueno, pues mira, este tipo de inversiones me podría encajar, ¿para qué tipo de inversor están diseñados especialmente este catálogo de fondos que tenéis de renta fija en Santa Lucía Asset Management? A ver, nosotros como para cualquier tipo de inversor, te diría, porque tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos desde el más conservador de corto plazo que hemos hablado, el que, bueno, incluso fondos de rentabilidad objetivo, ¿no? A vencimiento, que lo único que tienen son 100% de deuda pública, ¿no? Que es casi igual de conservadores, ¿no? Más algunos que ya meten algo de crédito, renta fija. Luego tienes emergentes y high yield para quien busque, digamos, un poco más de rentabilidad asumiendo un poco más de riesgo, y luego incluso hasta tenemos un flexible que se sacó para otros temas, pero bueno, está servirá público para que lo puedan contratar, que te da un abanico de posibilidades de todo, es decir, como el propio América te deja hacer prácticamente todo, puede incluso estar expuesto en duraciones negativas de hasta 5 años, positivas de 10, puede ser 100% emergente en un momento puntual, es decir, te permite acomodarte a la situación exacta que hay de mercado, pero no es perfil conservador, sino para alguien que busca otra cosa, ¿no?
Y te quería, para terminar, Aitor, preguntar un poco por el trabajo que hacéis con los inversores cuando se acercan a vuestra gestora a la hora de pedir, pues no sé, algo de asesoramiento respecto a la situación actual, porque yo sé que estáis siempre en contacto en la gestora con vuestro equipo de análisis y pues vais viendo un poco las perspectivas a corto, medio y largo plazo. No te pido que me saques la bola de cristal, pero si nos puedes contar algo de las pistas que os van dando vuestros analistas para lo que queda de año, ¿qué os van diciendo? ¿Qué escenario estáis previendo? Hombre, el escenario va a depender un poquito de lo que nos pide el cliente, como bien decías, ¿no? El escenario sigue siendo positivo para la renta fija, no tan positivo como lo fue el año pasado o 2003, pero sigue siendo un escenario positivo, con lo cual para inversión conservador, por eso discrepaba un poquito de lo que decías al principio. Yo creo que sigue siendo un buen año. Para renta fija es verdad que las rentabilidades van a ser inferiores al año pasado y por eso estamos trabajando bastante. Nos preguntan mucho cómo tener un poquito más y a lo mejor, pues hemos hablado hace no mucho y está saliendo mucho el tema de los fondos perfilados, o sea, ya meterle un poquito de renta variable para, sin perder la tranquilidad que nos da esa renta fija, buscar un poquito de aliciente por ahí. Esto parece que está gustando más que el high yield o que los emergentes. No, pues mira, si te parece, nos dejamos esto de los fondos perfilados para próximos consultorios aquí en Santa Lucía Asset Management, vuestro ventana aquí para entender un poquito mejor los productos financieros y para resolver dudas de las que nos puedan surgir en determinados momentos. Aitor Sánchez, de Santa Lucía Asset Management, millones de gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Nada, muchas gracias a vosotros. Siempre tanto, recordad que tienen la escuela de inversión en nuestra página web santaluciaam.es. Perfecto, pues ahí nos encontraremos cuando no sea en la radio. Un abrazo muy fuerte, Aitor. Igualmente, otro para vosotros. Bueno, y con estas previsiones que nos ha ofrecido Aitor Sánchez y esta clarividencia a la hora de explicarnos los fondos de renta fija del Grupo Santa Lucía, llegamos al final del programa de hoy. Nos toca despedirnos y pues citarles a todos ustedes hasta mañana a las 12, que comencemos de nuevo Con Ánimo de Lucro para analizarles todo lo que sucede en el ámbito económico y financiero. Y por supuesto, no abandonen esta sintonía, porque tienen a partir de ahora la mejor programación de la radio española. Hasta mañana, amigos.